En el podcast de hoy quisiera reflexionar sobre una acción de Jesús. Esta acción es la intercesión. Jesús intercede, es el mediador, el que aboga, el que administra, ayuda, proporciona el consejo y la protección. Jesús como intercesor lo podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. Y quisiera que compartamos esta lectura. Estaré leyendo la Biblia, Reina Valera, versión 60. Y dice así Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Este versículo nos habla al final que Jesús es quien intercede por nosotros, por los que hemos creído en Él como el Salvador. En el versículo 33 del libro de Romanos, capítulo 8, vamos a encontrar acerca de una pregunta que se refiere a la acusación. Y dice así Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y así comenzaría esta reflexión sobre la intercesión de Jesús. Y dice Romanos 8:33 que ¿quién será capaz de acusar a los escogidos de Dios? Porque Dios es el que ha justificado. Y la justificación para los creyentes se ha hecho real cuando Cristo murió y resucitó. Y hemos creído en esa resurrección para el perdón de nuestros pecados. Por eso Romanos 8:34 va a decir, ¿quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Cristo fue quien entregó su cuerpo, entregó su vida, muriendo en una cruz en nuestro lugar, en el lugar de las personas que estábamos destituidos de la salvación por nuestro pecado, pero Cristo es el que murió. Y hay una buena noticia, más aún el que también resucitó. Y lo más importante de todo esto es saber que Jesús resucitó. Fue muy importante su muerte porque era una persona siendo Dios sin pecado, pero también era muy importante que después de su muerte resucitase. Y después de la resurrección dice, y el que además está a la diestra de Dios. Quiere decir que Jesús está a la derecha de Dios. Y el que está a la derecha es el que tiene autoridad. ¿Autoridad para qué? Para interceder por nosotros. Jesús intercede por nosotros. Y decíamos al comienzo que Jesús intercede, y interceder es ser un mediador, alguien que aboga, alguien que nos va a ayudar, alguien que nos va a dar un consejo por medio de su palabra para darnos la protección necesaria. Por eso cuando Romanos dice, ¿quién nos acusará y quién nos condenará? Nadie puede ni acusar ni condenar a los que hemos sido perdonados por Jesús. Así que Jesús intercede, no solamente a través de su muerte y resurrección, nos da el favor de tener la justificación y la salvación, sino que también tiene una intercesión que hace posible que nuestras oraciones sean contestadas. Y vamos a compartir también el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 14, versículo 15 y versículo 16. Si quiere acompañarme en la lectura, dice así la palabra de Dios en Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Estos versículos nos dicen que Jesús es el sumo sacerdote. Para los judíos, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era la autoridad máxima religiosa, era quien intercedía por los pecados del pueblo. Sin embargo, esta intercesión del sumo sacerdote se tenía que realizar una vez al año. ¿Para qué? Para que el pueblo sea perdonado por Dios de sus pecados. Sin embargo, en el libro de los Hebreos vamos a encontrar a Jesús como el sumo sacerdote, como la autoridad máxima de Dios en la tierra. Y dice que este sumo sacerdote, que es Jesús, traspasó los cielos. Quiere decir que resucitó. Jesús, el Hijo de Dios. Iba a decir el verso 14, si Jesús, el Hijo de Dios, traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir con retengamos nuestra profesión? Quiere decir que nos mantengamos en la fe y sigamos sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es quien traspasó los cielos, es la autoridad máxima de Dios, quien está a la diestra de Dios y quien intercede por nosotros. El verso 15 nos vuelve a repetir que Jesús es el sumo sacerdote, pero que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestras debilidades humanas, porque Él fue un semejante a nosotros cuando estuvo en la tierra como hombre, pero también como Hijo de Dios. Y algo va a recalcar el versículo 15 al final, que a pesar de tener nuestra semejanza, Él no tuvo pecado. El versículo 16 nos va a dar una instrucción, un consejo, y nos va a decir así: acerquémonos, pues confiadamente a Cristo, al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importante entender esta palabra. Qué importante saber que Jesús intercede por nosotros, que es el mediador entre Dios y los hombres. Es el que aboga por nuestra vida, es el que hace justicia, es el que nos ayuda, es el que nos da el consejo y la protección que necesitamos. Y Juan 14:14 va a decir algo muy importante en las propias palabras de Jesús. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Quiere decir que Jesús sigue intercediendo por nosotros, sigue abogando por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los escogidos de Dios, a quienes Cristo perdonó por haber creído en su muerte, en su resurrección y en su ascensión a los cielos, reconociendo que hoy está a la derecha, a la diestra de Dios como el Hijo de Dios. Quisiera en este momento hacer una oración junto a usted y apropiarme de todos estos versículos preciosos que creo que son muy profundos, que nos habla de que tenemos acceso y oportunidad a la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús intercede por nosotros, aún en la actualidad. Y nos dejó Juan 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y quisiera que pidamos juntos a Dios por cualquier sea la necesidad. Gracias, bendito Dios, te doy en este día por la oportunidad que me das de compartir tu palabra con tantos escogidos de Dios, con tantos hijos tuyos, con tantas personas que creen en tu muerte, que creen en tu resurrección y que creen que estás a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, por cada necesidad.
Sabemos que son diversas las necesidades, diferentes las situaciones de cada persona, pero cada uno en particular está pidiendo, Señor, porque tu palabra dice que si pedimos en tu nombre, lo vas a hacer. Señor amado, en este día, desde mi lugar, quiero pedir por tantas personas que quizá no tienen la fuerza para pedir, aquellos que están muy tristes, aquellos que están enfermos, aquellos que están endeudados, y cuántas necesidades que quizá puedo desconocer. Te ruego por aquellos que no tienen fuerza para pedir. Jesús, quiero interceder por ellos. Quiero que tú intercedas por ellos, Señor, porque tú conoces la necesidad, Señor. Te ruego que obres en esas vidas, que esos corazones, Señor, sientan tu palabra y tu fe. En el nombre de Jesús, en tu nombre, declaro bendición y declaro respuesta de Dios, porque tu palabra lo dice, que tú eres el que aboga por nosotros, nuestro intercesor. Gracias, gracias te doy por tu fidelidad, por la fidelidad de tu palabra. Gracias por la fe que derramaste en nuestros corazones, por esa justificación que hace posible que nadie pueda condenar a los escogidos de Dios. Y ya estamos finalizando esta reflexión bíblica. Espero volver a reencontrarnos la semana que viene y que Dios les siga bendiciendo.